¿Qué tal? Nos encontramos aquí afuera del Instituto Nacional Electoral con mi compañero Marcos y Chuchito que está en la cámara, pero no estamos aquí solo por una visita, sino que estamos aquí justamente para ver qué es lo que se hace en realidad con el INE. El día de hoy nosotros vamos a entrevistar a un par de personas para resolvernos algunas dudas. Nosotros lo que tenemos planeado es hacer un cortometraje para la materia de Derecho, así que pues nos vemos adentro para resolver nuestras dudas. De acuerdo al artículo 76 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la primera sección dice que para asegurar a los partidos políticos la debida participación en la materia, se constituye el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, conforme a lo siguiente. El comité será responsable de conocer y aprobar las pautas de transmisión correspondientes a programas y mensajes de los partidos políticos, formuladas por la dirección ejecutiva competente, así como los demás asuntos que el Consejo General podrá traer a su competencia los asuntos en esta materia que por su importancia así lo requieran. Y B. El comité se reunirá de manera ordinaria una vez al mes y de manera extraordinaria cuando lo convoque el Consejo Electoral que lo preside, o a solicitud que a este último presente a lo menos 2 partidos políticos. Número 2. El comité se integra por A. El representante propietario y su suplente, designados por cada partido político nacional. B. 3 consejeros electorales, que serán quienes integren la comisión de prerrogativas y partidos políticos al que se refiere el presente código. Y C. El director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos, que actuará como su secretario técnico. En sus ausencias será suplido por quien designe. El 3. El comité será presidido por el Consejo Electoral, que ejerce la misma función en la comisión a que se refiere al inciso B del párrafo anterior. 4. Las decisiones del comité se tomarán perfectamente por consenso de sus integrantes. En caso de votación, solamente ejercerán el derecho a voto los 3 consejeros electorales. La quinta son los acuerdos adoptados por el comité solamente podrán ser impugnados por los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General. El sexto es: el instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de radio y televisión. Número 7. El instituto dispondrá en forma directa de los medios necesarios para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que aprueben, así como de las normas aplicables respecto de la propaganda electoral que se difunda por radio o televisión. El número 8. El Consejo General ordenará la realización de monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de las radios y en la televisión, que difundan por lo menos cada 15 días a través de los tiempos destinados a la comunidad social de la institución federal electoral y los demás medios informativos que determinan el propio Consejo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Marcos. Le queremos hacer unas preguntas sobre el INE. La primera pregunta es: ¿qué es el INE? El INE es un órgano constitucionalmente autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene que tiene el mandato constitucional de llevar a cabo las elecciones para la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión. Estamos hablando de la Presidencia de la República, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La segunda pregunta es: ¿cuántas juntas locales distritales tiene? Ok, tenemos 300 juntas distritales, una establecida en cada uno de los distritos uninominales. ¿Qué es un distrito uninominal? El territorio nacional se fracciona en 300 pedacitos y en cada distrito uninominal hay una junta distrital de carácter permanente que se integra por un vocal ejecutivo, un vocal secretario, un vocal de organización electoral, un vocal del Registro Federal de Electores y un vocal de capacitación electoral y educación cívica.
y hay 32 juntas locales, también de carácter permanente, que tienen la misma estructura. Un vocal ejecutivo, un vocal secretario, un vocal de organización electoral, un vocal de registro federal de electores y un vocal de capacitación electoral y educación cívica. En el caso de las juntas locales, estas están establecidas en las capitales de cada una de las entidades federativas que conforman el territorio mexicano. Ajá. Entonces, la tercera pregunta es, ¿cómo se integra el Consejo General? El Consejo General está establecido su integración en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular, para que lo ubiquen, artículo 41 constitucional. Y ahí viene también el procedimiento en cómo se va a integrar. Y en la ley secundaria, que estamos hablando de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cómo se conforma el Consejo General. Tiene un consejero presidente que dura en el cargo 9 años, tiene 10 consejeros electorales que duran en el cargo 9 años y que se van renovando de manera escalonada, tiene un secretario ejecutivo que dura en el cargo también 6 años y tiene representación de los partidos políticos, de los que tienen un registro nacional, por supuesto, y tiene consejeros del Poder Legislativo. Ahora, en el Consejo General, ¿quién tiene voz y voto? Solamente tienen voz y voto los consejeros electorales. Estamos hablando de 11 consejeros. El consejero presidente más los otros 10 consejeros. En el caso de los consejeros del Poder Legislativo, de los representantes de los partidos políticos y del secretario ejecutivo, ellos no tienen voto, solamente tienen voz. Pueden hacer manifestaciones, pero al final del día solamente los consejeros son quienes toman las decisiones. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. La otra pregunta es, ¿de qué se encarga el INE? ¿De qué se encarga el INE? El INE tiene un montonal de funciones. Básicamente la función sustantiva es la renovación del Poder Legislativo y Ejecutivo de la Unión. Sin embargo, también tenemos atribuciones registrales, atribuciones de prerrogativas y partidos políticos, la educación cívica, la integración de las casillas, la ubicación de las casillas, etc. Entonces, básicamente la función estatal de llevar a cabo las elecciones. Bueno, la otra es, ¿qué es un partido político? Un partido político es una entidad pública que se encarga de facilitar a la ciudadanía el acceso al poder, como lo establece la ley. ¿Dónde están regulados los partidos políticos? En la Ley General de Partidos Políticos, y ahí viene establecido cuáles son los fines de los partidos políticos, etcétera, sus obligaciones, sus derechos, sus prerrogativas, de dónde obtienen dinero, cómo deben de fiscalizarse ese dinero, cómo deben de rendir cuentas, etcétera. La otra es, ¿cómo obtiene su reconocimiento legal un partido político? Su reconocimiento legal es un procedimiento que también está establecido en la ley. Los partidos políticos en primera deben de tener un determinado número de afiliados, 0.26% del padrón electoral, más haber realizado 200 asambleas distritales en la que cada una haya tenido 300 personas presentes. O en su caso, si realizan asambleas estatales, 20 asambleas estatales en la que hayan asistido 3,000 personas a esas asambleas estatales. Si cumplen estos requisitos, más obviamente en cada una de ellas se hayan aprobado sus documentos básicos, sus estatutos y su programa de acción, los delegados van a una asamblea nacional. La Asamblea Nacional, pues obviamente establece y confirma estos documentos que yo les mencionaba y establece sus órganos de dirección de cada una de estas organizaciones y se presentan al Instituto Nacional Electoral.
el Instituto Nacional Electoral valida, certifica que cumplan los requisitos legales que establece la ley, y si cumplen los requisitos legales, se les da el registro como partido político nacional. Pero aquí tenemos que hacer una distinción. El INE solamente registra a los partidos políticos de carácter nacional. En el caso de los partidos políticos estatales, es decir, que solamente están presentes en una entidad determinada, de ellos se encarga los organismos públicos locales electorales. ¿Ok? Entonces sí hay que hacer la distinción entre un partido político nacional y un partido político estatal. ¿Ok? Pero obviamente en ambos casos tienen que cumplir los requisitos que señalen las leyes. Bueno, ¿de qué manera se generan los recursos aquí para el INE? El INE recibe recursos de la federación, del presupuesto, de los contribuyentes. Entonces, pues nosotros dependemos del presupuesto que se ha aprobado por la Cámara de Diputados anualmente para poder operar. Entonces, nosotros recibimos prácticamente recurso público. Y en sí, ¿quiénes son los que pueden participar con esta del INE? ¿Quién puede votar? ¿Quiénes pueden votar? Pues pueden votar los ciudadanos mayores de 18 años que tengan un modo honesto de vivir y obviamente pues que hayan realizado su trámite de inscripción al padrón electoral, que estén en la lista nominal de electores y tengan su credencial de elector vigente. Ellos pueden votar. Hay casos en los que los ciudadanos quedan suspendidos en sus derechos. ¿De quiénes estamos hablando? De las personas que están en una prisión. Si el juez determina que se les debe de suspender sus derechos político-electorales, se les suspenden. Cuando los recuperan, cuando terminan de compurgar su sentencia, y obviamente pues nosotros recibimos el aviso de que han terminado de compurgar la sentencia por el delito que hayan cometido y que se les deben de reactivar esos derechos. Bueno, pues ya lo han escuchado. Hemos terminado esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo. De hecho, si nos podría regalarnos su nombre, por favor. Benjamín Colín Martínez, vocal de capacitación electoral y educación cívica del Distrito 25 en el Estado de México del INE. Bueno, muchas gracias. Gracias.